Título: Explorando el modelo atómico de Sommerfeld, un viaje profundo al corazón de la materia. Introducción. El modelo atómico de Sommerfeld, desarrollado por el físico alemán Arnold Sommerfeld a principios del siglo XX, representó un avance significativo en nuestra comprensión de la estructura de los átomos. Este modelo refinado, el modelo de Bohr, se convirtió en un paso crucial hacia la comprensión de la mecánica cuántica y la naturaleza ondulatoria de los electrones en los átomos. En este vídeo, exploraremos en detalle el modelo atómico de Sommerfeld y cómo revolucionó nuestra comprensión de la estructura atómica. Contexto histórico. Para comprender completamente el modelo atómico de Sommerfeld, es importante contextualizarlo en la época en que fue desarrollado. A principios del siglo XX, los científicos estaban luchando por comprender la estructura de los átomos y cómo los electrones se distribuían en las órbitas alrededor del núcleo. El modelo de Bohr había dado un paso adelante al proponer órbitas cuantizadas para los electrones, pero tenía limitaciones en la descripción de sistemas más complejos. Órbitas elípticas y cuantización adicional. El modelo atómico de Sommerfeld introdujo una mejora fundamental al proponer que las órbitas de los electrones no eran necesariamente circulares, como en el modelo de Bohr, sino que podían ser elípticas. Esto permitía una descripción más precisa de la distribución de los electrones en átomos más grandes, como el hidrógeno. Además, Sommerfeld llevó la cuantización un paso más allá. En lugar de limitarse a describir órbitas circulares con un número cuántico principal, n, introdujo un nuevo número cuántico, llamado número cuántico azimutal, L. Este número cuántico azimutal permitía la cuantización de las órbitas elípticas, lo que llevó a una descripción más precisa de la energía y la posición de los electrones en el átomo. Número cuántico magnético y spin electrónico. Sommerfeld también introdujo el número cuántico magnético, m, que describía la orientación espacial de la órbita del electrón en relación con un campo magnético externo. Esta adición permitió una descripción más detallada de la estructura fina de las líneas espectrales. Además, aunque no fue Sommerfeld quien propuso por primera vez el concepto del spin electrónico, su modelo reconoció la importancia del spin de los electrones en la estructura atómica. El spin es una propiedad intrínseca de los electrones que afecta su comportamiento en campos magnéticos y es esencial para comprender la estructura fina de las líneas espectrales. Explicación de los números cuánticos. Para comprender mejor cómo funcionan los números cuánticos introducidos por Sommerfeld, es esencial definir cada uno de ellos. 1. Número cuántico principal, n, representa el nivel de energía del electrón y define su distancia promedio al núcleo. Los valores de n son números enteros positivos 1, 2, 3, etc. 2. Número cuántico azimutal, L, determina la forma de la órbita del electrón. Puede tener valores enteros no negativos que van desde 0 hasta n-1 para un nivel de energía dado. Cuando L es igual a 0, la órbita es esférica; cuando L es igual a 1, es de forma elíptica. 3. Número cuántico magnético, m, describe la orientación espacial de la órbita del electrón y puede tener valores que van desde -1 hasta +1. 4. Spin electrónico, S, indica la orientación intrínseca del electrón en un campo magnético y puede tener dos valores posibles, más medio o menos medio. La combinación de estos números cuánticos permite describir de manera única la ubicación y la energía de un electrón en un átomo. Ejemplo de aplicación de los números cuánticos. Para ilustrar cómo funcionan estos números cuánticos, consideremos el átomo de hidrógeno, que consta de un solo electrón en su órbita. El número cuántico principal, n, determina el nivel de energía del electrón. Si n igual a 1, el electrón se encuentra en el nivel de energía más bajo, mientras que si n igual a 2, está en un nivel de energía más alto. El número cuántico azimutal, L, determina la forma de la órbita. Si n igual a 1, L debe ser igual a 0, lo que significa que la órbita es esférica. Para n igual a 2, L puede ser 0 o 1. Lo que significa que el electrón puede tener una órbita esférica o elíptica. El número cuántico magnético, m, determina la orientación espacial de la órbita. Para n igual a 2 y L igual a 1, m puede ser -1, 0 o bien 1, lo que significa que el electrón puede tener tres orientaciones espaciales diferentes. El spin electrónico, S, tiene dos valores posibles, +1 entre 2 o -1 entre 2,
lo que indica la orientación intrínseca del electrón en un campo magnético. Estructura fina y espectro atómico. Uno de los logros más significativos del modelo atómico de Sommerfeld fue su capacidad para explicar la estructura fina de las líneas espectrales observadas en el espectro atómico. La estructura fina se refiere a las pequeñas separaciones y desdoblamientos en las líneas espectrales que no podían explicarse completamente con el modelo de Bohr. El modelo de Sommerfeld introdujo la idea de que la energía de un electrón en una órbita depende no solo del número cuántico principal, n, sino también del número cuántico azimutal, L, y del número cuántico magnético, m. Esto llevó a una explicación más precisa de la estructura fina y permitió una mejor interpretación de las líneas espectrales en términos de transiciones entre estados cuánticos. Contribuciones a la mecánica cuántica. El modelo atómico de Sommerfeld no solo mejoró nuestra comprensión de la estructura de los átomos, sino que también sentó las bases para el desarrollo posterior de la mecánica cuántica. La idea de que los electrones en los átomos ocupan estados cuánticos con números cuánticos específicos fue esencial para la formulación de la mecánica cuántica, que es una teoría fundamental en la física moderna. Limitaciones y desarrollos posteriores. A pesar de sus avances significativos, el modelo atómico de Sommerfeld tenía limitaciones. No podía explicar completamente la estructura de átomos con más de un electrón, como el oxígeno o el carbono, y no abordaba la naturaleza ondulatoria de los electrones de manera completa. Estas limitaciones llevaron a desarrollos posteriores en la teoría cuántica, como la teoría de la mecánica cuántica desarrollada por Schrödinger. Conclusión. En resumen, el modelo atómico de Sommerfeld representó un avance crucial en nuestra comprensión de la estructura atómica al introducir números cuánticos adicionales y permitir la descripción de órbitas elípticas. Su explicación de la estructura fina en el espectro atómico y su influencia en el desarrollo de la mecánica cuántica lo convierten en un hito importante en la historia de la física. Aunque fue reemplazado por teorías más avanzadas, el legado de Sommerfeld perdura en nuestra comprensión actual de la física atómica y subatómica. Espero que este texto te haya proporcionado una explicación completa del modelo atómico de